a ti, yo te invito a unirte, a cambiar al mundo alrededor y sembrar ilusión. Pues buenas tardes, queridos amigos. Hemos cambiado el plató a otro lugar. Ahora estamos en el centro, en la capilla o en la iglesia donde realmente los hermanos aquí del puerto se reúnen, ¿verdad? Esta es una de las iglesias que hay en el puerto. En el puerto hay varias iglesias, pues esta es una de ellas. Decirte que yo vine a hacer la iglesia en el puerto hace ya muchos años, pero bueno, yo estaba por aquí cuando la iglesia aquí nacía en el puerto. Decirte que el tema de hoy, no voy a decir que fuera más conflictivo que el del otro día, pero el tema de hoy estamos hablando del arrepentimiento. ¿Eso qué es? Y eso es algo que la gente dice, pero que nunca se hace. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Qué significa arrepentirse? He querido buscar este tema porque la verdad es que muchísimas veces damos por hecho de que ya estamos, en fin, que todo está arreglado, que no somos tan malos, que no ofendemos a nadie, que somos demasiado buenos. Pero vamos viendo el tema. Para este tema tengo invitado a dos personas. Miguel Muñoz, pastor aquí también en el puerto de Santa María, desde hace ya muchos años, y a un profesor. Él es psicólogo, entonces él trabaja esa materia, aparte de ser pastor de una iglesia. Entonces, para ver un poco lo que es el arrepentimiento o el remordimiento y todo esto, he querido invitarlo también a él. No va a estar con nosotros en la mesa, le vamos a intercalar después, porque a ver si no podemos estar tanta gente juntos, ¿vale? Y más con el tema este que tenemos por aquí por medio, que no lo vemos, pero que lo sentimos muchas veces cuando nos sale la fiebre o la gripe, ¿verdad? Pues Miguel, muchísimas gracias por prestarte a este trabajito, de estar aquí un rato con nosotros, quizás quitándote el tiempo de otro lado, pero bueno. Pues nada, Pepe, muy agradecido, y para mí es una verdadera bendición estar contigo, estar con los oyentes, con aquellos que siguen el programa, y es un honor, ¿eh? Ya tenía ganas de tener este espacio contigo. En algunos momentos habíamos quedado, pero bueno, pues hoy se ha podido hacer realidad, y para mí evidentemente es una bendición poder compartir contigo y con todos aquellos, y de lo más importante para nosotros, que son las cuestiones del reino. Del reino, Dios. Bien. Como he dicho, Miguel Muñoz es un hombre que lleva ya muchos años y la palabra de Dios trabajando y predicando el Evangelio. Entiendo que él nos puede explicar un poco mejor que otros qué significa el arrepentimiento, qué es el arrepentimiento. Tengo varias preguntas, así te las puedo leer. ¿Qué significa el arrepentimiento? ¿Arrepentimiento es lo mismo que remordimiento? ¿Por qué es tan importante que nos arrepintamos? ¿Qué consecuencias puede traer? Estas son preguntas para el psicólogo. ¿Qué consecuencias puede traer el no arrepentirnos? ¿Podríamos arrepentirnos y aliviarnos de una depresión? Son preguntas que yo he hecho ahí, tú sabes, de la manera, pero espero que Miguel y luego en otro momento don Josué nos pueda dar respuesta. Primera pregunta, para no perder mucho tiempo. ¿Qué significa arrepentimiento? Bueno, Pepe, arrepentimiento, yo voy a tomar algunas palabras tuyas cuando te oigo, y te he oído en varias ocasiones decir de que muchas veces los evangélicos tenemos un lenguaje un poco demasiado evangélico. Entonces yo voy a intentar de ser sencillo para que nos entendamos, ¿no? Y para que todos aquellos que nos vean nos puedan un poquito entender y ser evidentemente sencillo y práctico, más que otra cosa, ¿no? Entonces, desde una perspectiva, no sé, gramatical, la palabra arrepentimiento está en el diccionario de nuestra lengua española. No es una palabra que solamente se use de manera teológica, religiosa, sino que la palabra arrepentimiento es una palabra que se usa ¿en qué concepto? Y el concepto del arrepentimiento es darte cuenta
y no darte cuenta, porque ahí podríamos entrar en el remordimiento, que ahora vamos a hablar, pero el arrepentimiento es el acto que tú haces al percibirte de que tú has cometido una ofensa con alguien. Y el acto de ir a ese alguien al cual tú lo has podido ofender de alguna u otra manera, o has hecho un acto que no está bien dentro de los parámetros, valores éticos, morales que podamos tener, que no se han sujetado a las leyes, tú te das cuenta de que eso está mal y haces el acto de pues pedir perdón, de volverte atrás y de reconocer eso que tú has hecho mal. Es el acto de reconocer y de ir a ese alguien o a ese algo reconociendo públicamente lo que has hecho. Podríamos decir que el arrepentimiento es aquel que se percibe de que lo que ha hecho, si pudiera volver atrás, no lo hubiera hecho, y cuando llega ese arrepentimiento se percibe de que no lo va a volver a hacer más. Eso es realmente arrepentirse de algo. Después podemos entrar en el tema que ya nos lleva un poco más desde una perspectiva bíblica, teológica, cristiana, en nuestra cultura cristiana. El arrepentimiento es eso, el arrepentimiento es percibirte de que tú has vivido de espaldas a Dios, viviendo una vida que no le agrada a Dios, te has percibido de ello, evidentemente por el mensaje que se te ha predicado, por el mensaje de la buena noticia, te has percibido ese mensaje, esa palabra de Dios, te has dado cuenta de tus actos y va, evidentemente, delante de Dios, reconociendo tus malos actos y reconociéndolo a Él como el Señor que te perdona, porque realmente a quien le hemos ofendido y ofendemos es a Dios. Arrancamos de que el mensaje que Jesús empieza a predicar, cuando Él sabe predicar, de alguna manera Él va a empezar a repetir unas palabras que lo hizo antes Juan el Bautista. Juan el Bautista dice el texto bíblico que está en el mar de Galilea, o en el río Jordán, perdón, y allí empieza a predicar a la gente que se arrepienta. Para yo arrepentirme, tengo que tener conciencia de algo que he hecho. Si yo no tengo conciencia de algo que he hecho, pues, oye, pide el perdón, pero ¿de qué? Yo no sé qué le he hecho, ¿no? Ahora, ¿puede decir el hombre? Esta pregunta no está en el guión, ¿vale? Pero, ¿puede decir el hombre a Dios, oye, yo no sé, ¿de qué tengo que arrepentirme? ¿Qué te he hecho yo a ti? ¿Podría el hombre decirle eso a Dios? Se dice. Lo dicen, ¿no? Lo dicen. Lo dicen, ¿no? ¿Cuántas veces nos encontramos con eso, no? Con aquellos que dicen, yo no tengo de qué arrepentirme, yo soy buena persona, yo soy buen papá, buena mamá, todo se lo doy a mis hijos, cuando llego a mi casa le entrego el sobre a mi mujer. Es decir, ¿no? Hay quien dice eso, ¿no? De que no se percibe de que realmente nuestra naturaleza y nuestros malos actos están en nuestro interior y está en nuestro corazón, ¿no? Yo creo que cualquiera que reflexione un poco y se mira a sí mismo se dará cuenta de lo que podemos hacer dentro de 5 minutos. Vemos personas que las ves tú. ¿Cuántas veces se escuchan esas cuestiones entre los vecinos cuando hay algún tipo de violencia, o violencia de género, o cualquier tipo de violencia, de delincuencia, y llegas tú a los familiares, a los vecinos, uy, esa persona, una persona fabulosa, una persona que maravillosa, pero en el fondo del corazón hay algo que podríamos decir que está defectuoso. Sí, está defectuoso. Sí. Hay una pequeña avería, el ser humano tiene una pequeña avería, y es esas acciones, esas actitudes que en un momento dado cualquiera de nosotros podemos acometer. Y es ahí donde el ser humano se tiene que percibir que realmente no es perfecto, sino que estamos averiados, y en esa avería es donde tenemos que reconocer que necesitamos el mecánico para que nos arregle esa avería. Alguien dijo que el hombre es como un vehículo averiado. Ajá. Y de la verdad, ¿no? Muy bien. Una de las averías grandes que un coche puede tener, yo no soy mecánico, pero
estaba viendo hoy uno, es que se le ha ido la correa de distribución, se ha cargado todo el motor del coche. Dice, o lo paga la avería o lo tiras. O lo tiras. ¿No? Entonces, Dios no tiró al hombre. No. Cuando el hombre pecó contra Dios, el hombre tiene conciencia, por mucho que digamos, porque nos gusta echarnos para adelante, por mucho que digamos, el hombre tiene conciencia de que no andamos bien y que no somos todo lo verdad que decimos, ni somos todo lo bueno que decimos que somos. En el fondo sabemos. Sí, sí. Por eso, si el hombre tiene conciencia, porque Dios le puso una conciencia al hombre, y la conciencia sigue viva todavía en el hombre. Es decir, el hombre puede hundirse en el pecado hasta lo más hondo que quede ahí, pero la conciencia del hombre está ahí. Ya lo declara el apóstol Pablo en Romanos, ¿no? ¿No? Y el mismo, por ejemplo, el hijo pródigo estaba allí con los cerdos y sintió en su corazón, reflexionó en su cabeza y dijo, oye, yo acabo aquí con los cerdos estos y sin comer, cuando los criados en la casa de mi padre están mejor que yo. Su conciencia. ¿Y quién le hablaba a la conciencia? Es Dios, es el Espíritu. Entonces, cuando Jesús le dice a la gente, arrepentíos, la gente no le dijeron de qué. No. Ahora, hay una verdad que ellos dijeron, y Jesús les rectifica cuando ellos dijeron, jamás hemos sido esclavos de nadie, somos hijos de Abraham, del libre. Mentiroso, era más embustero que todas las cosas. Tuvieron 70 años en Babilonia, tuvieron 400 años en Egipto y nunca ha sido esclavo de nadie. Es decir, que el hombre tiene conciencia. Sí, sí, Cuando sí. Jesús dice arrepentidos, y Juan Bautista dijo arrepentidos, la gente reacciona. Oye, ¿qué hemos hecho? Pues el que hacía esto, que no lo haga más. El que robaba, no robe. El que maltrataba, no maltrate. Bien, ¿por qué es tan importante? Y esa es la siguiente pregunta. Miguel dice, ¿por qué es tan importante que las personas arrepientan? El arrepentirme yo de haberte ofendido, ¿quién sale ganando, tú o yo? Yo te he ofendido y ahora yo pues me arrepiento. ¿Quién sale ganando, tú o yo? Tú. Explícate. Tú. Cuando evidentemente nos arrepentimos de todo corazón, hay algo que va en consonancia con el tema. En arrepentimiento está la dosis de la fe. Sí, vale. Está la dosis de la fe. Y confluye para mí, es decir, hay algo que yo veo de que emerge del arrepentimiento. Cuando nosotros vamos delante de Dios y nos arrepentimos, se habla de esa conversión, ¿no? De esa conversión, cuando tú te conviertes, ¿no? Cuando tú vas delante de Dios con una conciencia de que te arrepientes, que viene de Dios, dice que Dios guía al arrepentimiento por su gracia. Aparte, Dios deposita fe y ahora Él empieza a hacer un cambio. Es decir, todo viene de la gracia de Dios. Dios te guía al arrepentimiento, tú depositas fe en Jesús y ahora viene esa transformación, ese cambio. Todo eso lo trata la conversión en esos tres ejes. El arrepentimiento dice que hay una palabra griega que es metanoía, que es darse la vuelta, volverse de ese camino que tú llevabas, darte la vuelta. Por lo tanto, hay una fe que tú vas a depositar en aquel que te puede perdonar, te arrepientes, y ahora hay una metamorfo, que es la otra palabra griega, metamorfo, que de ahí viene nuestra palabra que conocemos en el español, que es metamorfosis, que hay un cambio interior, un cambio de corazón, una transformación de corazón. Ahí lo complicado, y muchas veces hay esta discusión, que era otra de las preguntas, pero yo creo que aquí podría caer, ¿sí? Con el tema del remordimiento. Y vamos a ver el ejemplo entre Pedro y el otro ejemplo de Judas. Cuando vemos a Judas Iscariote, aquel que traicionó a Jesús, siempre este conflicto, ¿no?
de Judas, ¿no? Si hubo arrepentimiento o no hubo arrepentimiento. Y ahí podemos ver dos casos. Judas Iscariote traicionando a Jesús y Pedro negando a Jesús. Lo traicionó. Pero vemos a Judas Iscariote de que lo que hizo fue devolver las 30 piezas de plata y ahorcarse. Se suicidó. Ahí lo que hubo un sentimiento de culpa tremendo, culpa que no lo dejó vivir, sentimiento de culpa, hubo remordimiento. Pero en cambio Pedro lo que sí fue aceptar la corrección de aquel que lo podía perdonar y reconocer quien lo podía perdonar y reconocer evidentemente la soberanía del Mesías. Es decir, ahí vemos de que cuando está la conversión uno tiene que ir a aquel que tiene el poder para perdonarte y reconocer tú en fe y poner tu vida en las manos que aquel que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Judas no lo hizo, pero en cambio Pedro sí. Judas tuvo remordimiento, sentido de culpa, sentimiento de culpa, pero lo que hubo en Pedro fue un arrepentimiento genuino, convicción de pecado, que lo había hecho mal, ir delante de aquel que lo podía perdonar, depositar fe y transformación en su corazón. Hubo un cambio total Muy bien. en la vida de Pedro. Siguiendo con el tema de Pedro, con Judas está muy claro que va el hombre a los sacerdotes, toma, tienen el dinero, que yo he entregado la sangre inocente y tiene las monedas en el templo, digamos, podríamos decir físicamente, pues arrepentido, ¿no? Yo te he robado una cabra, pues yo te devuelvo la cabra y ya estamos en paz, ¿no? Y aquí no hay más historia. Si te he quitado el espejo retrovisor, pues te lo devuelvo y ya, ¿no? Ahora, ¿cuánto se dice que Pedro volvió a Jesús? ¿Cuánto dice el texto que Pedro volvió a Jesús? ¿Lo dice? ¿En qué momento dice el texto que Pedro, después de negar a Jesús, volvió a Jesús? Fue cuando él ya empieza a confesarle, cuando resucitó, él está y va en busca de Pedro en la playa y le va a decir y lo va a llevar a Pedro, ¿me amas? Y él. Esa fue un poco, decimos de Jesús, que no es que quería conocer mejor a Pedro, pero dice el texto, y eso es muy bonito, Sí. que cuando Jesús le estaban allí machacando en el patio, dice, y la criada y el criado y el otro le digo, no, si tú hablas como él, tú eres Galileo, es que yo te he visto en el huerto. Lo identificaron. Entonces, él dice que se fue, Jesús lo miró y él se fue y lloró amargamente. Es decir, ahí es donde tenemos quizás muchas veces nuestro arrepentimiento. Yo no voy a Dios por ningún lado, yo puedo estar y decir, mira, Miguel, perdóname, te hice esto, te hice aquello, o Paco, te puedo pedir perdón físicamente. Ahora, ¿cómo yo no puedo pedir perdón a Dios que no está aquí? Jesús estaba en el patio recibiendo todos los maltratos y Pedro se fue y dice que lloró, dice el texto bíblico, y lloró amargamente. Dice, ese arrepentimiento en silencio que tú sufres delante de Dios, entrega, ahí es donde Pedro prácticamente se confiesa de verdad. No tuvo que tirar las monedas, no tuvo que tirar la espada, nada de eso. Lloró amargamente. El arrepentimiento surge de lo más profundo del corazón. Cuando tú ves que has hecho daño a una persona. Y lo que te mueve a acercarte a esta persona, entiendo yo, y te estoy robando la palabra a ti, entiendo yo que es que tú reconoces que le has hecho daño a una persona igual a ti. Sí, que no es peor que tú, es un igual a ti. Y en el fondo de ti hay algo que te dice que somos iguales. Sí, que hacerte daño a ti es hacerme daño yo. Entonces, realmente lo importantísimo para mí, que es el mensaje de Jesucristo de arrepentidos, y lo dice muchas veces, y lo dice Juan el Bautista, es para que la gente reflexione en lo más hondo de su corazón. Es decir, no estamos buscando otra, no, ahí adentro, busca en tu corazón y podrás encontrar la clave. Sí. Cuando yo ofendo a Dios,
ofendo a una persona, ofendo a Dios y al que la hizo. Algo que las madres y a veces los padres decimos menos, somos más duros para todas otras cosas. La madre dice, el que ofende a mi niño, me ofende a mí. Ajá. Pero a usted no lo ha dicho una señora. Pero usted ha dicho a mi hijo, que lo tuve en mis entrañas. Cuidado, no te pases. Eso fue como el hijo pródigo, ¿no? Cuando vuelve el hijo pródigo, ¿no? El pecado contra ti, a su padre y contra Dios. Sí, la relación. La relación. Dios nos ha hecho, y Dios ha hecho a este hombre, y ha hecho a esa mujer, por muy mala, entre paréntesis, que digamos que es, pero es que Dios la ha hecho. Porque cuando el arrepentimiento viene, cuando yo reconozco el daño que le he hecho a esta persona, que es igual a mí, Eso está lejos hoy en la sociedad que vivimos, ¿vale? Sí. Con el maltrato, con toda la historia que tenemos en la calle. Parece que la gente... Con todo, Pepe, por eso yo creo que, bueno, lo sabemos, ¿no? A lo mejor hay quien no lo esté escuchando que no se percibe de esto, ¿no? Pero cuando Dios nos alumbra, ¿no? Y nos da luz, nuestro arrepentimiento tiene que ir en distintas esferas, ¿no? Sí, nosotros tenemos que tener un arrepentimiento contra Dios, pero también tenemos que restaurar ciertas cosas, incluso hasta con el mismo planeta. Nos tenemos que arrepentir del daño que le estamos haciendo al planeta. Nos tenemos que arrepentir del daño que nos hacemos a nuestro prójimo con nosotros mismos. Y nos tenemos que arrepentir del daño que nosotros nos hacemos a nosotros mismos. Contra nosotros mismos. De ahí el texto del mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Restaurar todas esas áreas. Sí, que no es otro, que es una reproducción de ti mismo. Totalmente. Cantemos todos con confianza que viviremos en un mundo mejor. Ven y siéntate un rato a mi lado. Por favor ya no sigas llorando. ¿Quién dijo que todo está perdido? Siempre hay un sol que alumbra nuestra fe. No llores más. Aunque tu piel la estén maltratando y tus ríos sigan desangrando. Hola amigos, por motivos técnicos pues hemos tenido que arreglar un poco la edición de este programa, pero hemos venido hablando con Miguel Muñoz sobre el arrepentimiento. Bien, el arrepentimiento él nos lo ha explicado muy bien y creo que ha llegado el momento de entrar. Teníamos la consulta, o lo habíamos consultado a un psicólogo que es pastor de una iglesia en Jerez, y bueno, él con mucho gusto nos ha dado una pequeña información sobre las preguntas que le hemos formulado. Así es que don Josué Sánchez, él es pastor, como he dicho, en Jerez, en una iglesia en Jerez, y a la misma vez pues ejerce también su profesión entre las mismas filigreses y otros amigos que también llegan a visitarle y a consultarle. Bien, estuvimos apuntando con Miguel Muñoz, el anterior entrevistado, sobre el arrepentimiento y el remordimiento. Josué, ¿qué consecuencia puede traer la ausencia de arrepentimiento? Si definimos el arrepentimiento como ese sentimiento de pesar, tristeza, que todos sentimos por algo hecho, dicho o dejado de hacer, y que implica la comprensión de los propios errores y un propósito activo de cambio en la manera de pensar y de actuar, la ausencia de arrepentimiento, el estancamiento en los sentimientos negativos que produce, ¿no? Remordimiento, tristeza o dolor, va a traer una serie de consecuencias. Yo lo resumiría en dos, ¿no? Lo englobaría en dos. Uno de ellos, la repetición de los errores.
Si la persona no se arrepiente y admite que se equivocó, va a volver a repetir sus errores. No se dará la posibilidad de poder aprender de los errores. Reconocer los fallos no es humillarse, es una forma de aprender, ¿no? Solo aceptando las caídas podemos identificar las causas y de esa manera corregirlos. El necio, dice un refrán popular, ignora sus fracasos. El hombre inteligente aprende de ellos. Y en segundo lugar, no se promueve la responsabilidad y la restitución. Es decir, si no hay arrepentimiento, no se va a reparar en la medida de lo posible el daño que se ha producido. El resultado de las acciones no se va a asumir. La cuota de responsabilidad que se tiene no se va a reconocer nunca. El cargo de las consecuencias de esas equivocaciones no se va a compensar ni arreglar. Ni habrá mejoría en la persona, pero tampoco en el ambiente, en el contexto más cercano de la misma. La segunda pregunta que le hago a nuestro amigo y hermano psicólogo y pastor, ¿qué es la depresión y en qué manera puede ser producida por la ausencia del arrepentimiento? Es bueno pensar que el negarte, el endurecerte, justificándote del mal que ha hecho a quien sea, eso es que peor lo pasa eres tú. Por no querer abrir el corazón y reconocer que has metido la pata. Bien, la pregunta de Josué, o la respuesta de Josué, perdón. Bueno, la depresión es un desorden afectivo o del ánimo que cursa con un cuadro general de sentimientos de profunda tristeza o desesperanza, pérdida del deseo y disfrute en general, cambios en la ingesta de comida y de sueño, falta de energía y fatiga extrema, sentimientos de tristeza creciente e irritabilidad, ideas autodestructivas y negativas del tipo no valgo nada, no sirvo nada, aislamiento social, etcétera, ¿no? Ahora, me preguntas en qué manera la ausencia del arrepentimiento puede conllevar la depresión. Yo creo que un síntoma de no procesar correctamente el arrepentimiento y estancarse viviendo una culpabilidad excesiva, una culpabilidad mantenida en el tiempo, puede degenerar en ciertos casos en una patología psíquica grave como es la depresión, ¿no? Es decir, si no canalizamos en positivo el arrepentimiento, es decir, si nos estancamos en el pasado, si le damos vueltas y vueltas a cómo tendrían que haber sido las cosas, si intensificamos los sentimientos de dolor y de culpa y no somos capaces de avanzar hacia el perdón ajeno o propio, pues incluso la posterior renuncia, ¿no?, a exigencias o en su caso incluso a plantearnos dentro de lo que pueda caber la restitución, ¿no?, del daño que se ha hecho. Esto nos agotará, esto llegará a un punto en que nos agote hasta llevarnos a ese estado de indefensión que es lo que realmente llamamos depresión. ¿Podría el arrepentimiento aliviarnos o anular o quitarnos la depresión? ¿Podría el arrepentimiento aliviarnos la depresión? Yo creo que sería un elemento a tener muy en cuenta, junto con otros recursos terapéuticos, ¿no? Pero sobre todo en aquellos casos en que la causa principal que ha llevado y que mantiene la depresión es un fuerte sentimiento de culpa, que no se ha canalizado de forma positiva, ¿no? Me acuerdo ahora, por ejemplo, del caso, hay un caso bíblico del rey David que es muy, muy ilustrativo, ¿no? Este rey, en un momento dado de su reinado, de su vida, acumuló pues, una serie de malas acciones, adulterio, asesinato, etcétera, que no las confesó,
cuya culpa la silenció en su conciencia en el tiempo, y esto le llevaron a experimentar un sentimiento de angustia, de amargura, de tristeza, de insomnio, es decir, características, ¿no?, depresivas. Toda su vida, dice la escritura bíblica que contempla esta historia, se volvió seca y se volvió estéril. Solo la experiencia de arrepentimiento, solo su experiencia de arrepentimiento, confesión, perdón, limpieza, renuncia y restitución le encaminaron realmente hacia su salida. Bien, en todo esto hay algo más que me gustaría decir en relación al arrepentimiento, y es que la justificación, la autojustificación es muy normal. Desde un niño que ha hecho algo y tú le preguntas quién lo ha hecho y dice ese, yo no, culpa al otro rápido. Sí. Ahora, un temita así le presentaron a Jesús un día porque estaban hablando quizás de muchas cosas, y entonces, pero entre las muchas cosas estaría hablando un poco de la justificación, y le preguntaron a Jesús le dijeron a Jesús que Pilato había mandado matar a una serie de hombres y mezcló su sangre con la sangre de animales y la puso en el templo, y esto fue una gran profanación para el pueblo de Israel. Pero también se menciona que una de las torres de Jerusalén se cayó y mató a unos pocos de hombres que había detrás de la torre, refugiados quizás detrás de la torre. Entonces Jesús le dice a ellos, y estamos siguiendo un poco el tema del arrepentimiento: ¿pensáis que eran más culpables los que Pilato mató que los que mató la torre? ¿Quién era más culpable? Ahí estamos buscando la manera de justificarnos o justificar a otro. Y Jesús le dijo: mira, os digo la verdad, que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Sí, la clave para curarnos y no justificarnos, ni buscar esa autojustificación para de alguna manera acallar la conciencia, está en el arrepentimiento. De ahí las preguntas que le he hecho a nuestro amigo y hermano Josué, para que nos dé un poco la idea. Jesús sigue hablando y dice que todo esto encamina hacia el reino de Dios. El que no se arrepiente no tiene acceso al reino de Dios. Sería bueno que nos preguntemos qué es el reino de Dios y quién va a ir al cielo. Sería bueno que nos hiciéramos algunas preguntas una vez que estemos leyendo la Biblia, la palabra de Dios, y vayamos encontrándonos con estas situaciones en las que Jesús se encuentra y trata de explicar, y veamos hasta qué punto, como ya nos ha contestado Miguel Muñoz anteriormente, hasta qué punto lleva el pecado al hombre a condenar a otros y no a sí mismo cuando él lleva la culpa. Bien, quizás dejamos tiempo aquí, después de haber oído estas 3 respuestas de Josué, y decirle que, bueno, gracias una vez más por permitirnos estar aquí con ustedes. A cambiar al mundo alrededor y sembrar ilusión. Pues, hermano Miguel, gracias por habernos ayudado con este programita. Creo que nuestros telespectadores esta tarde pues habrán entendido, por lo menos le hemos hecho reflexionar un poco, entiendo yo, ¿no? Con lo que le hemos estado diciendo y con la palabra de Dios que nos ilustra, la verdad. Gracias por dedicarnos este ratito, y bueno, y que no, la vida sigue, como digo, una iglesia, pero no sigue igual, ¿vale? Sino que cambie.
y nos veremos otro día y haremos otro programita, ¿no? Muy bien, Otro Pepe, tema. encantado. Porque ha sido un placer para mí y también para mis amigos. Oye, que estáis ahí sentaditos, esta es tu Biblia. Cada semana tú me escuchas decir lo mismo. Esta es tu Biblia, la tengo para ti. Te la dedico, te la pongo en un papelito dorado, como tú quieras, pero pídemela. Porque dice, bienaventurado el que lee la palabra de este libro y lo obedece. Bienaventurado el que lee la palabra. Y yo me gustaría que tú fueras un bienaventurado. ¿Vale? Te espero tu llamada. Los números saldrán por ahí. El WhatsApp sale por ahí. El Facebook sale por ahí. Por internet sale continuamente. Así que como tú quieras, esta Biblia es la tuya. Dándole gracias pues a Miguel nuevamente y diciéndole, mi hermano, que Dios te bendiga. Nos vemos otro momento. Igualmente. ¿Vale? Nos vemos la semana que viene. Sembrando esperanza.